Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta séptima sesión del segundo módulo de la región Maya. Hoy el tema es turismo comunitario y pueblo maya, identidades, gobernanza y conservación en Yucatán. Y nuestro ponente es el doctor Yacir Jesús Rodríguez Martínez de la ENES en Mérida. Así que sin más, paso la palabra al doctor David El Ángel para que presente a nuestro ponente, así como ya tenemos como una rutina de presentaciones. Así que adelante, David, y bienvenidos todos. Gracias, doctor Justus. Pues buenas tardes también a Roberto y a Gerardo, coordinadores. Y bueno, pues hoy darle una bienvenida muy afectuosa a nuestro invitado de hoy, que también es una auténtica suerte que accediera con su generosidad habitual a dar la sesión de hoy, el doctor Yacir Jesús Rodríguez Martínez, a quien pues tengo la fortuna de conocer desde hace muchos años por su participación eh, continuada en la primera licenciatura que abrió la UNAM aquí en Mérida, la licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales, de la cual Yacir fue profesor, pues yo creo que desde sus inicios, allá por el 2008. Y bueno, pues tengo la fortuna de conocerle desde entonces y desde entonces conocer su trabajo, y creo que también pues es una suerte que nos acompañe hoy. Les voy a leer brevemente su reseña, digo, como la de todos los colegas que nos acompañan en este módulo, muy breve. El doctor Yacir Rodríguez es doctor en antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México, además con mención honorífica. Actualmente, aunque no es colega del CEPSIS, es colega de la Escuela Nacional de Estudios Superiores en la Unidad Mérida, aquí también, bueno, iba a decir cerca, pero bueno, al otro lado del periférico, pero ahí labora actualmente como profesor. Sus principales líneas de investigación son el Estado y diversidad cultural, vulnerabilidad en poblaciones indígenas, políticas públicas con carácter intercultural, turismo, patrimonio e identidades. En la actualidad, el doctor Yacir imparte pues, varias materias, varias asignaturas, ya no solo además en la licenciatura en Desarrollo y Gestión Intercultural, sino en otras dos, además de en esa, en otras dos licenciaturas que ahora mismo ya se dan en la ENES, aquí en Mérida, como es Geografía Aplicada y Ciencias Ambientales. Y por lo que corresponde a sus investigaciones, pues igual, así como docente tiene una amplia experiencia, en las investigaciones también. De hecho, desde que le conozco, conversamos sobre sus investigaciones, siempre muy pertinentes, muy actuales y con un conocimiento etnográfico muy profundo de las poblaciones de las que nos va a hablar ahora, de los proyectos, de todo lo que nos va a platicar hoy. Y producto de esas investigaciones, además, pues es autor de diversos capítulos de libro y de diversos y variados artículos arbitrados, uno de los cuales, además, se los recomiendo mucho porque está entre los materiales que se aportaron para esta sesión, y además ha participado, obviamente, en diversos congresos, reuniones académicas, tanto nacionales como internacionales, para divulgar y difundir los resultados de sus investigaciones. Ha participado en diversos proyectos colectivos de PAPIT, de este programa de apoyo a los proyectos de investigación e innovación tecnológica que tiene la UNAM, y además ya desde 2023 no solo participa, sino que es responsable de uno de esos proyectos, de un proyecto colectivo que se llama Vulnerabilidad Social y Bienestar en torno al pueblo maya hacia la construcción de políticas públicas interculturales. Así que bueno, pues sin nada más que decir, más que agradecer a Yacir, como se lo he agradecido en persona, que aceptara impartir la sesión de este módulo, y agradecerle muchísimo pues, que estés aquí esta tarde. Les dejo con él, les envío un saludo a todos y a todas los presentes. Y bueno, Yacir, pues muchas gracias, buenas tardes y todo tuyo. Buenas tardes, David, y pues muchas gracias, ¿no? Al contrario, el agradecido soy yo de la posibilidad de estar aquí con ustedes. Muchas gracias a los coordinadores también, a los que nos acompañan, ¿no? En la sesión del día de hoy. Y pues voy a iniciar ya, ¿no? Para no, tratar de optimizar el tiempo. Comparto pantalla y por favor me indican si se ve adecuadamente, ¿no?
que yo espero que sí. Sí, Perfecto. perfecto, Es David. correcto. Gracias. Bueno, entonces comenzamos, ¿no? Con la sesión que me han solicitado, que me han encargado. Como se anunció hace un momento, en la tarde de hoy, de tarde-noche, voy a estar hablando de turismo comunitario y pueblo maya, identidades, gobernanza y conservación en Yucatán, ¿no? Y quiero abordar tres puntos, ¿no? O sea, son tres cosas las que quiero apuntalar, las que quiero abordar. Ya sospecharán más o menos cuáles son a propósito del título, pero hago énfasis en ello, ¿no? Por un lado, lo primero que quiero abordar es la relación entre turismo, particularmente turismo comunitario, y algunas transformaciones identitarias que se han estado suscitando alrededor del pueblo maya yucateco, ¿no? Entonces eso sería lo primero. Segundo, cómo se está expresando, por decirlo de alguna manera, una gobernanza en lo concerniente a este tipo de turismo. ¿Cuáles son el tipo de relación que se ha establecido entre pueblo maya y Estado, entre pueblo maya y otros actores de la sociedad, como puede ser incluso la parte, ¿no? De la academia, cómo se han articulado entre ellos para alcanzar ciertos objetivos y poder atender ciertas problemáticas que les atraviesan. Entonces, eso sería un segundo punto, ¿no? Y un tercero, pues es lo que a mi consideración sería la importancia del turismo comunitario para pensar la conservación, ¿no? La conservación, digamos, de la biodiversidad en su generalidad. No seré tal vez muy específico en este último punto, que quiero hacer solamente un repaso general. Entonces, voy a ser también honesto, el primer punto es en el que me voy a detener más. Voy a abordar los tres, por supuesto, pero sí quiero darle más tiempo, desarrollar de mejor forma las ideas en torno al primer punto, porque me parece que es el punto que me va a posibilitar, o eso es lo que voy a intentar, vertebrar, organizar los otros dos. Bueno. Dicho eso, pues hay que partir, ¿no? De ciertas consideraciones generales, lo que se podría denominar como un contexto, ¿no? En el cual yo estoy insertando esta mirada. Y son un par de puntos, ¿no? Quiero hacer énfasis en la importancia de tener muy claro, estoy seguro que muchos de nosotros ya lo tenemos, pues que el campo mexicano y en particular el campo yucateco o la ruralidad, como también se podría denominar, pues no es la misma ya, ¿no? De hace un par de años, cuando los sujetos que la habitaban, pues de una u otra forma estaban organizados a partir digamos, del trabajo agrícola, ¿no? Hoy en día hay una heterogeneidad de sujetos que habitan el campo mexicano y yucateco en particular, donde pues se tejen, ¿no? Nuevas dinámicas, donde se empiezan a articular también pues nuevas relaciones, incluso me atreveré a decir nuevas relaciones de poder, pero donde de una u otra forma también al mismo tiempo hay escenarios de una profunda resistencia por parte de los sujetos del campo de mantener ciertas formas de vida asociadas pues al trabajo campesino en su generalidad, ¿no? Dos, que hay que reconocer, me parece, esto es muy importante, hay que reconocer el avance del turismo en el territorio, ¿no? Yo creo que sí es factible hoy en día hablar de un contexto de turistificación intenso. Si uno, en un momento mostraré un mapa, pero si uno piensa en el turismo, en realidad, pues nos lo podemos encontrar casi que en cualquier lado hoy en día, ¿no? Es decir, si uno transita ahí por el territorio, pensando por ejemplo en la península de Yucatán, pues se va a encontrar a cada paso huellas, marcas, distintivos, anuncios, en que den cuenta de algún fenómeno vinculado al turismo, ¿no?
desde ese turismo muy tradicional, un tanto añejo, que es el turismo de playa, sol y arena, hasta pues los nuevos tipos de turismo de corte un tanto más alternativo, que tienen que ver con el turismo étnico, el turismo rural, el ecoturismo, el turismo solidario y pues lo que corresponde para la sesión de hoy, el turismo comunitario, ¿no? Que además engarza muy bien con los ya mencionados, ¿no? Eh, y mencionar que este contexto de turistificación intenso, pues no es tan viejo tampoco, me parece, ¿no? Bueno, a veces los años son engañosos, ¿no? Pero por lo menos en este avance, ¿no? La actividad turística en el contexto de la ruralidad, me parece que tendrá, digamos, un par de años, ¿no? Pensemos en principios del 2000, ¿no? Pensemos en principios del 2000 como un, digamos, como un tránsito en el cual el Estado mexicano en particular, pues comenzó a interesarse justamente en el turismo rural en su sentido más amplio y posibilitó este avance debido a algunos cambios, ¿no? Por ejemplo, en las políticas internacionales y nacionales de combate a la pobreza. Entonces empezó a pensar en el turismo como un motor del desarrollo, como la panacea incluso a la pobreza y a la marginación, eh, acompañado de nuevas formas también de gestión y protección al medio ambiente, eh, acompañado por un giro también en el interés de los viajeros en conocer lo que a consideración de ellos serían como culturas auténticas, culturas locales que todavía no han sido contaminadas por la modernidad o una cosa así, ¿no? Pero dentro de todo esto, yo lo que quiero poner énfasis es que el avance del turismo me parece a mí que ha sido también un resultado directo de las adecuaciones que ha hecho el Estado mexicano, de las adecuaciones que ha hecho el Estado mexicano en términos de reforma, ¿no? En términos de reformas estructurales del Estado, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque si pensamos, por ejemplo, vayámonos, por ejemplo, a la década del 80, con el ingreso del neoliberalismo, por decirlo de alguna manera, a nuestro territorio, podemos identificar pues una serie de reformas, una serie de transformaciones que van a ir perfilando, el arribo del turismo a la ruralidad, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, en las reformas estructurales de primera generación, estas reformas que coinciden con el inicio del periodo neoliberal en México y que dieron cuenta, de entre muchas otras cosas, del adelgazamiento del Estado, que dieron cuenta de la desregulación de los mercados, por supuesto del impulso a las exportaciones, con una profunda intensificación en la explotación de los recursos naturales, bosques, agua, tierra, maderas que de una u otra forma, pues ¿dónde se encontraban? Pues justamente en territorios de poblaciones originarias, en territorios de grupos indígenas. Como seguramente lo sospecharán, pues no fue muy bien recibido estas primeras reformas estructurales. No tuvieron también los capitales privados la posibilidad de avanzar lo deseado en el territorio. Y entonces, para facilitar el accionar del libre mercado, se lanzaron una andanada de reformas estructurales de segunda generación. No me voy a detener mucho, es un contexto, voy a tratar de ir rápido con esto. Pero digamos, por ejemplo, pongamos como ejemplo a estas reformas estructurales de segunda generación, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la reforma al artículo 27 constitucional en 1992, cuando se posibilita pues la venta de tierras ejidales y comunales
como una manera, insisto, pues de que los capitales privados puedan avanzar en el territorio, ¿no? Hay una respuesta muy pronta. Piensen en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 1994, y se genera ahí, pues, justo eso, ¿no? En un escenario difícil para la gobernabilidad del Estado, que en algún momento dice, pues, como paro esto, ¿no? Es decir, como muestro un nuevo rostro. Y ahí aparecen las reformas de tercera generación, donde, otra vez, un posible ejemplo podría ser de muchos, pero un posible ejemplo podría ser la modificación al artículo segundo constitucional en el 2001, cuando por fin en México se reconoce pues la naturaleza pluricultural del país, ¿no? Y ahí entonces México dice, bueno, el Estado mexicano dice mea culpa por una enorme cantidad de años de asimilación de las poblaciones originarias y dice, bueno, vamos a reconocerles. Y este reconocimiento de la pluralidad étnica y lingüística pasa asociada a una serie de políticas públicas donde una de las privilegiadas precisamente va a ser las políticas de turismo, ¿no? Es decir, demos a conocer las maravillas, demos a conocer la grandeza de la pluralidad étnica en nuestro país, como a través del turismo, ¿no? ¿Esto qué significa entonces? Pues lo que significa es que el avance del turismo en nuestro territorio pues ha sido interés de muchas personas. El propio Estado, por supuesto los empresarios, los capitales privados, los turistas también con deseos y anhelos de conocer estas sociedades ya que mencionaba yo hace un momento, identificadas como auténticas, como distintas, y digamos de la sociedad en general, ¿no? Que ha buscado, pues justamente promocionar desde distintas aristas lo relacionado con el turismo, ¿no? Y por último, en este contexto, me parece que es importante ubicar también el megaproyecto del Tren Maya, proyecto emblema de proyecto emblema de la administración pasada, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo que pues, se podría denominar pues, un proyecto que viene a acelerar la turistificación del territorio, ¿no? Eh, Hay que echar ojo nada más un poco pues, a sus, digamos, a sus objetivos declarados del Tren Maya, ¿no? Lo hago rapidito, ¿no? Por un lado, impulsar el desarrollo socioeconómico de la región sureste, ¿no? Y de las comunidades locales. Dos, todo lo que tiene que ver con fortalecer el ordenamiento territorial de la península. Tres, fortalecer la industria turística, así está declarado. Cuatro, promover y resguardar las culturas indígenas locales. Y cinco, fomentar la inclusión social y la creación de empleo. Perdón, se me escapaba uno. Seis, todo lo que tiene que ver con la protección y rehabilitación de áreas naturales protegidas, ¿no? Entonces, en este contexto, es justamente donde creo yo que podemos comenzar a perfilar dónde está inserto el turismo comunitario, ¿no? Un turismo comunitario que se va a valer, pues, hay que decirlo así, pues de un esquema productivo tradicional de la ruralidad en la península de Yucatán. No solo se hace milpa, pues también hay apicultores, hay meliponicultores, hay silvicultura, hay ganadería, hay pesca y por supuesto actualmente uno estaría incompleto si no menciona pues al turismo, ¿no? En este esquema productivo que me atrevo a decir el turismo ya forma parte de lo tradicional, ¿no? En algunas comunidades, ¿no? Es notorio el avance de la turistificación. En puntos rojos pueden encontrar los atractivos privados, los capitales privados en torno al turismo. Y en puntos naranja pueden encontrar todo lo que tiene que ver con grupos pertenecientes al sector social,
donde pues ahí particularmente vamos a encontrar a grupos articulados por medio de cooperativas, ¿no? Digamos, la idea del mapa es que vean la generalidad, ¿no? Es decir, que vean cómo el territorio, pues de una u otra forma está, lo voy a decir así, infiltrado, ¿no? Por la actividad turística, ¿no? Esto seguramente, además hay que decirlo, seguramente se ha reconfigurado, esto es del 2019, pero muy probablemente esto digamos, un tanto más marcado, ¿no? Tanto los capitales privados como las empresas del sector social, ¿no? Bueno. Vamos a dejar de un lado a los capitales privados ahora y vámonos directamente con lo que las comunidades están implementando en términos de oferta turística alternativa, ¿no? Tenemos una buena oferta, podríamos decir, ¿no? Que puede caer entre turismo rural, ecoturismo, turismo étnico, ya lo decía. Quizá hay que decir turismo alternativo, y en un momento ese mismo turismo alternativo va a dar un vuelco a autodenominarse a través de los sujetos que lo enarbolan, pues como turismo comunitario con características muy específicas que en un momento menciono, ¿no? Pero tenemos eso, ¿no? Una amplia oferta desde grupos turísticos que se dedican a la crianza del cocodrilo Moreletti a través de una UMA en Isla Arena, en Campeche, todo un ejercicio de reintroducción del cocodrilo Moreletti que estaba en peligro y ahí se echaron a los hombros, ¿no? En su recuperación, pasando por manifestaciones donde uno puede extraer pues jugo de caña de azúcar, hacer recorridos en canoa por reservas de la biosfera, como por ejemplo en Celestún o en Río Lagartos, zonas arqueológicas, todo lo que tiene que ver con la milpa maya también, por supuesto, ¿no? Que se puede visitar, en la cual incluso en algunos momentos se puede hacer actividades vinculadas a la siembra, a la cosecha. Actualmente también todo lo que tiene que ver con la gastronomía es como un aspecto importante para el turismo y entonces preparar tus propias tortillas, participar de la elaboración de una cochinita pibil enterrada, entre muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno, de esta diversidad, entonces, tenemos justo que en algún momento comienza a haber un vuelco hacia lo que vamos a denominar como turismo comunitario. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar un tipo de turismo rural, comunitario, me voy a referir a turismo comunitario ahora ya sin el rural, para hacerlo más corto, que va a implicar justamente eh, el interés y la capacidad de las poblaciones locales para decidir, controlar y gestionar el turismo. Es decir, estamos ante un escenario donde las poblaciones locales maya campesinas están decidiendo sus criterios, sus reglas, qué mostrar, qué parte de sus usos y de sus costumbres ofrecer, digamos, a los turistas, cuáles no. Siempre hay esta dinámica, ¿no? De qué pongo delante del telón y qué se queda atrás, qué me guardo yo para la intimidad de mi comunidad y qué sí muestro. Y todo esto, pues evidentemente tiene que pasar por una gestión donde se procure ser lo más democrático posible a través de asambleas, a través, digamos, de procesos de toma de decisiones compartidas, a través de asesoría mediante redes de solidaridad también, porque hay que decirlo, si bien la actividad turística en gran parte de las comunidades rurales de Yucatán, donde se ejecuta, han pasado por procesos de capacitación, estos han estado altamente concentrados
en ser procesos de capacitación para crear, lo voy a decir así con todas las palabras, discúlpenme, pero para crear servidumbre. Yo lo estudié durante mucho tiempo, ¿no? En algunas comunidades y todos los cursos y talleres de capacitación que se les llevaban eran para enseñarles a cómo servir el café, de qué lado de la mesa tenían que entrar, cómo tenían que saludar, cómo tenían que pedir permiso, cómo había que tocar la puerta de la cabaña antes de ingresar, entre muchas otras cosas, ¿no? Y cuando la gente decía, la gente local les decía a los capacitadores, oye, pues qué bonito, ¿no? Qué padre, pero yo necesito gestionar mis reservas, ¿no? Y necesito saber cómo usar internet y necesito cómo comercializar y necesito... no, todavía eso no. Primero aprende esto y luego lo otro, ¿no? Y el primero aprende eso se ha tardado 10 años o más, ¿no? Eh, y entonces de ahí el interés, ¿no? Justo pues el interés justo de hacer este giro, ¿no? Donde las poblaciones locales tienen muy claro, perdón, que tienen que tomar las riendas de la dirección del turismo, ¿no? Eh, segunda característica del turismo comunitario, ¿no? Hay este interés y esta capacidad para digamos, alcanzar este interés. Segundo, pues sería la conservación del medio ambiente, ¿no? Es central, es fundamental, no solamente en el discurso, sino en el qué hacer. Porque de una u otra forma el turismo comunitario justo lo que ofrece al turista es eso, su relación con la naturaleza, ¿no? Lo que ofrece es justamente su manera particular de conceptualizar la naturaleza, su manera particular de entender las relaciones humano-naturaleza y cómo esto se ejecuta pues en la vida cotidiana, ¿no? Y tres, el tener claro que si no se articulan, que si no establecen redes colaborativas, pues se vuelve muy difícil luchar en contra de la visibilidad que tienen otras ofertas turísticas, particularmente vinculadas a los capitales privados, que pues tienen los medios de difusión, por decirlo de alguna manera, de un mayor acceso a medios de difusión, un mayor acceso, también hay que decirlo, en términos de interacción y relación con el Estado. Y entonces, para hacerse fuertes, pues se comienzan a hacer bloques, ¿no? Donde es justamente lo que quiero rastrear con la gobernanza. Bueno, con esto voy terminando el contexto, es decir, en este amplio marco, creo yo, es donde puedo comenzar a hablar de estas, pues, cuatro cosas, diría tres, porque identidad y patrimonio lo voy a hacer en conjunto, pero en este marco es donde voy a hablar de identidades, patrimonio, gobernanza y conservación. Quiero intentar aclarar estos dos conceptos, ¿no? Bueno, no sé si aclarar, quiero transmitir cómo los entiendo, cómo los estoy pensando, cómo los he trabajado. Me parece importante eso, ¿no? Para ubicar mi postura. No se preocupen, no va a ser una clase conceptual de identidad y de patrimonio, ni mucho menos, pero creo que hay cosas que sí hay que decir, ¿no? Entonces, comienzo con la identidad, ¿no? Esta categoría, este concepto, me parece importante porque de una u otra forma tiene que ver o sea, en su sentido más general, la identidad tiene que ver con el establecimiento de la diferencia, ¿no? Tiene que ver con el establecimiento y con la idea de quién soy yo, de quién forma parte de nosotros y quiénes son los otros, ¿no? Y en este proceso, un proceso subjetivo, intersubjetivo, me atrevería a decir también, se gesta pues un proceso de autoasignación de elementos para diferenciarme de otros, ¿no? Cuando yo enuncio, pues yo soy mexicano, pues a ese yo soy mexicano le acompañan una serie de elementos de carácter cultural que me van a permitir establecer una diferencia, ¿no?
Lo mismo que decir yo soy yucateco, van a ir acompañado de una serie de elementos y también, en este caso, el ser maya. Es decir, el ser maya también es, en términos de identidad étnica, la abordo como una identidad que también se va construyendo, que también se va produciendo en este juego identitario, por decirlo de alguna manera, donde al mismo tiempo que yo o el sujeto en cuestión se autoasigna, se autoascribe una identidad a través de elementos concretos, pues sí que también hay otros actores de la sociedad en general que enuncian quién es él. Lo digo de esta manera, la identidad juega en dos niveles. En el nivel de la autoascripción, lo que yo quiero que los demás, cómo yo quiero que los demás me vean y me reconozcan, y en el nivel de la heteropercepción o de la exoidentidad, es decir, lo que los demás dicen de mí. Y qué bonito fuera que siempre se nos respetara pues nuestros procesos de autoascripción y autoasignación, pero seamos honestos, no siempre es así. No opera así la mayoría de las veces, ¿no? ¿Cómo no reconocer, por ejemplo, que de manera muy desafortunada hasta el día de hoy en nuestra sociedad mexicana y en otras latitudes, pues aparece la categoría indio, ¿no? Para referirse a algunas poblaciones, ¿no? Y la categoría indio no es otra cosa más que eso, es una categoría colonial que expresa una exoidentidad, ¿no? Es decir, cómo unos querían tratar, enunciar y relacionarse con otros. Ahora, este juego entre la autoasignación y la exoidentidad o la heteropercepción se construye, ¿no? Insisto, ¿no? En el juego de las representaciones y los discursos, ¿no? Y yo creo que el turismo es una actividad que puede ser pensada como ese gran escenario en el cual uno puede analizar los procesos de producción identitaria. O sea, el turismo es un escenario para analizar los procesos de producción de subjetividades, o sea, cómo las personas se subjetivan, en este caso la gente del pueblo maya, y particularmente los jóvenes, que es en los que me voy a concentrar. O sea, cómo se reconocen como sujetos mayas los jóvenes que están vinculados al turismo, ¿no? Y se van a reconocer a partir de una serie de elementos del pasado y del presente, en términos representacionales y en términos discursivos, que no es otra cosa más que la apropiación colectiva de lo que van a entender como algo como un bien común compartido, ¿no? Y eso es el patrimonio. Así es como quiero mirar el patrimonio, ¿no? Como la apropiación colectiva de un bien común, de un conjunto de elementos del pasado y el presente que en algún momento fueron la milpa, el monte, la tierra, el cultivo, los dueños del monte, los vientos, el chac-chac, etcétera, ¿no? Pero hoy en día comienzan a ser otros. Y eso es justo lo que quiero mostrar ahora. ¿Qué es lo que está pasando en términos identitarios entonces, ¿no? En relación al turismo y al turismo comunitario también, ¿no? Al turismo en general y al turismo en comunitario en particular. Lo que está pasando, ¿no? A mi consideración, es una especie de, por favor, entrecomillado, como está ya, una especie de redescubrimiento, entrecomillado, porque las identidades no están allá afuera y uno las encuentra, sino que son procesos de construcción, pero una especie de redescubrimiento de la identidad maya a partir justo del entrecruce entre discursos de agentes externos que nombran lo que es y debe ser considerado como maya, y los discursos de los sujetos locales, en este caso, insisto, yo voy a trabajar con jóvenes que se autoascriben la identidad, ¿no? La identidad étnica. Y cómo en este juego pues activan ciertos referentes patrimoniales que les permiten establecer una pertenencia, unos otros,
para diferenciarse del resto de la sociedad, pero también para insertarse en el contexto global de los mercados turísticos. Y esto es importante, me parece, porque se está expresando un cambio generacional entre lo que significa para la gente de la ruralidad que se socializó en el trabajo campesino, eh, en contraparte de los jóvenes que se están socializando desde muy tempranas edades con la actividad turística. El área donde me voy a concentrar es esta región rural, de lo que algunos autores, Samuel Yu entre ellos, reconoce o caracteriza como el traspaís de Cancún, Riviera Maya. Estamos hablando de esta zona del oriente, el oriente del estado de Yucatán. Y yo trabajé justamente aquí, bueno, estoy moviendo el cursor, no sé si lo ven, espero que sí. Yo trabajé toda esta zona, ¿no? Decía que aquí, pero en realidad trabajé toda la zona, ¿no? Con particular énfasis en Ekbalam, pero haciendo visitas constantes y recorridos en las otras comunidades, como lo puede ser en Temozón, Junucú, Yalcobá, y otras, ¿no? Ok. Y ahora sí, me voy a concentrar justamente en los jóvenes de esas comunidades, de Junucú, de Ekbalán, de Yalcobá, de Temozón e incluso algunos de Valladolid. Y particularmente en un fenómeno, pues un fenómeno, digamos, en una puesta en escena donde estos jóvenes se visten y representan a los jóvenes guerreros mayas, ¿no? O en algunas ocasiones también decían a los guerreros jaguar, ¿no? Que otra vez, a mi consideración, pues es una realidad en la cual se puede dar cuenta de esta nueva ruralidad, en la cual hay que enmarcarla, me parece, en el Estado neoliberal y particularmente en un proceso de globalización donde hay una economía del signo, es decir, donde lo que se consume ya no solamente es la materialidad, sino que también se consume el signo, lo que representa para algunos lo maya o lo auténtico o lo cultural. Y que ha sido bien identificado por muchos autores. Yo quise poner aquí solamente a los hermanos Komarov, que han identificado muy bien pues, que la etnicidad en este proceso de globalización de la economía pues, ha pasado a ser una marca, ¿no? Una marca que posibilita gestar y constituir identidades étnicas con fines de mercantilización. Eh, ¿por qué hacen esto los jóvenes? Bueno, no hay que romperse mucho la cabeza, ¿ah? Lo hacen por motivos económicos en principio. Lo hacen por motivos económicos, lo hacen, lo voy a decir también así, lo hacen porque son jóvenes. A mí me tocó, yo cuando empecé a explorar estos fenómenos, eh, a- eh, trabajé con algunos jóvenes de 15, 16 años que ahora son padres de familia, que tienen a sus chiquillos y a sus chiquillas. Y son jóvenes que por un lado que tenían pues, la necesidad económica de un ingreso sin tener que desplazarse mucho en términos migratorios, porque además en muchas de estas comunidades, particularmente del oriente de Yucatán, hay una representación muy negativa de la migración, en términos de que es muy peligroso, en términos de que hay un desarraigo, en términos de que hay un proceso de desterritorialización de los jóvenes que se van a Cancún, a la Riviera. Y entonces a los padres de familia, a los papás, a los abuelos, les interesaba que sus jóvenes se anclaran en el territorio. Y por eso entonces tenían tanto interés en el turismo, porque el turismo era una actividad que de manera que utilizando recursos endógenos los podía mantener en su tierra, ¿no? Y por otro lado, ya lo dije, lo económico, no hay que darle muchas vueltas, ¿no? Estamos hablando, cuando yo platicaba y entrevistaba a estos jóvenes, me decían que a veces en temporadas altas les iba muy bien, ¿no? Estamos hablando de ingresos de 1,000 pesos al día, por ejemplo, ¿no? Y me decían, pues comparándolo con un jornalero, que para el 2024, un jornalero agrícola, pues recibía más o menos pues 280 pesos, 281 pesos al día, ¿no? Entonces, pues sí que les parecían interesantes los ingresos, ¿no?
Les daban dólares, euros, pesos, dependiendo del turista, ¿no? ¿Cómo llegan, cómo llegan cómo inicia, por decirlo de alguna manera, el comenzar a identificarse como jóvenes guerreros? ¿De dónde viene esto? Bueno, viene justamente de todo un proceso a partir del cual una serie de turistas que comenzaron a llegar a esta zona estaban muy interesados en tener un contacto, en conocer culturas auténticas. Ese era el discurso, ¿no? Y particularmente turistas que provenían, en este caso, muchos de ellos de Francia, a través del turismo solidario, donde el discurso era: nosotros queremos conocer a los mayas auténticos, queremos tener una relación, un contacto con estas culturas prístinas, queremos tener un contacto con estas culturas no contaminadas por la modernidad, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí comienza, ¿no? Son las primeras semillas para llegar a los guerreros, a los jóvenes guerreros mayas, ¿no? Jóvenes guerreros mayas que hoy en día están, lo voy a decir así, están muy orgullosos, constantemente enarbolan el discurso: nosotros sí somos mayas, hablamos maya, y están muy orgullosos de su ser joven guerrero maya, ¿no? Porque representan su cultura, porque les aplauden, porque les deja dinero, porque sienten que están transmitiendo su cultura al ser originarios mayas y estar poniendo en escena pues lo que ellos son, ¿no? Como les decía, esto viene de una historia, ¿no? Una historia que voy a tratar de hacer rapidito por cuestiones de tiempo. Voy a empezar a acelerar un poco porque si no me gana. Pero esta historia, grosso modo, va de la siguiente manera, ¿no? Una historia más o menos por ahí del 2010, diría yo, más o menos, donde comienza a llegar mucho turismo europeo a la comunidad de Ekbalam. La comunidad de Ekbalam empieza a aparecer en todos los escaparates como un pueblo auténtico maya. Es más, hasta el día de hoy, si lo googlean y lo ponen, les va a salir eso: Ekbalam es un pueblo auténtico maya, ¿no? Eh, por su lenguaje, por sus tradiciones, por sus artesanías, como el urdido de hamacas, que las señoras sacan al frente de sus casas para mostrar a los que van llegando. Y entonces estos turistas, y lo vuelvo a decir, lo voy a decir más rapidito, pues buscaban eso, un verdadero encuentro entre culturas, buscaban grupos prístinos, auténticos, querían que la lana, el dinero, fuese directamente a ellos, sin intermediarios, conocer la vida real del otro, y que esa cultura, que esa vida real del otro, pues se pudiese mantener en el tiempo, ¿no? Ahora, veamos algunos extractos, ¿no? De las entrevistas que yo logré sostener con estos turistas, algunas en español, algunas otras en un poco de francés. Pero grosso modo lo que decían era lo siguiente, ¿no? Decían el turismo, un comentario de un turista solidario, Jean-Pierre, decía: el turismo lo pienso como una forma de complementar los ingresos, conservar la cultura, los campos, que no abandonen las actividades tradicionales, ¿no? Eh, Otros comentaban que era una manera para que las personas conserven la forma en la que han vivido siempre. Y entonces, en la enorme mayoría de los discursos aparecía la idea de que ellos, que son auténticos mayas, no deben moverse. Es decir, que la autenticidad que esté afianzada, ligada a la idea de culturas y pues inalteradas, inamovibles en el tiempo, ¿no? Otros me decían: hicimos este viaje para que los chiquillos de Francia pues vean otras formas de vida, más sanas, menos afectadas por la tecnología y los videojuegos, cuando los chiquillos de Balance la pasaban jugando maquinitas varias horas al día, pero que parecía ser invisible para los turistas. Y entonces pues se buscaba, ¿no? En eso, ¿no? Unas culturas romantizadas, con pasados armoniosos también, ¿no? En donde los
conflictos internos a las comunidades no se identificaban, entre muchas otras cosas, ¿no? Eh, Voy rápido. Entonces, en esta dinámica de buscar algo, pues la gente de Ekbalam, no por sí sola, sino en un entramado, ya lo dije, ahí el turismo era de interés para mucha gente, ¿no? Desde capitales privados, ellos mismos como sujetos locales, académicos. Estaba metida incluso la Universidad de Sorbona de París, estaba metido el Tecnológico de Valladolid. Había una pluralidad de instituciones metidas allá que decían el turismo es lo que tienen que hacer, el turismo es lo que deben hacer, es lo que les va a permitir salir de una condición de supuesta pobreza y marginación, ¿no? Y entonces los sujetos locales decían, bueno, ¿cómo nos adecuamos a esto que están solicitando? ¿Cómo se empezaron a adecuar? Pues representando entramados de autenticidad. Y esos entramados de autenticidad pues iban desde cosas que efectivamente pasaban en la comunidad cuando no estaban los turistas, que efectivamente formaban parte de su vida cotidiana, pero también comenzaron a aparecer otros elementos que potenciaban, por decirlo de alguna manera, exageraban la diferencia, ¿no? El uso del metate, cuando en realidad lo que hacía la gente de Balán es llevar el maíz al molino eléctrico, pero no el uso del metate. Las casas más tradicionales, que siempre son las que se visitan y nunca las de block y de segundo piso y que tienen fachada agringada o una cosa así. Eh, las creencias mayas y uno de esos resultados, pues fue justamente los guerreros mayas, ¿no? Entonces, para ir tratando de salir de este primer punto, ¿no? La mirada turística me parece a mí, o sea, lo digo de otra manera, el ser maya está atravesado por la mirada turística, ¿no? Actualmente, y particularmente en los contextos donde opera el turismo y el turismo comunitario, ¿no? Eh, y no podemos negar, lo vuelvo a insistir, que toda identidad se construye alrededor de relaciones de poder, es decir, donde hay sujetos que están diciendo esto es lo maya, donde los sujetos locales, particularmente los jóvenes y los más pequeñitos también están diciendo, bueno, pero si me lo dice el arqueólogo, bueno, pero si me lo dice el europeo, bueno, pero si me lo dice el de la institución gubernamental, bueno, pues algo ha de haber ahí, ¿cierto? ¿No? Les mueve este redescubrimiento del ser maya, ¿no? Y entonces comienza un proceso de expresión y representación de lo maya a partir de la mirada turística, ¿no? Donde paradójicamente, al mismo tiempo que estos sujetos locales dicen, nosotros somos mayas, nosotros hablamos mayas, y los externos dicen, ah, les da mucho orgullo portar los trajes de sus ancestros, en la realidad se generan contradicciones como la siguiente. Lo voy a leer textualmente porque me parece muy importante y es de un sujeto, de un joven de Ekbalam. A mí varias veces me batearon, varias veces me dijeron que yo no por mi color de piel y aparte porque estaba gordo. Decían que estaba blanquito y que necesitaban más morenitos. De hecho, esa es la razón por la cual yo me pongo un fondo amarillo o negro cuando me pinto, porque solo con mi color de piel pues no trabajo. Entonces, desde los capitales privados que empezaron a insertarse también en Ekbalan, particularmente en los cenotes privados que comenzaron a contratar a los jóvenes guerreros, pues comenzaban estas exigencias, ¿no? Y estas distinciones. No, tú no pareces maya, porque estás blanquito. No, tú no puedes ser maya porque estás muy gordo, ¿no? Y el guerrero tiene que estar fuerte, ¿no? Y entonces comenzaba una, digamos, una una rearticulación, una reconfiguración de los elementos que los jóvenes han comenzado, lo digo así, me parece que es así, a interiorizar como parte de su ser maya en detrimento de otros. Entonces, ¿cuáles son los elementos que están expresando los jóvenes ahora? Pues el traje de guerrero, eso les da mucho orgullo en tanto ser maya, la chamaneada, que tiene que ver pues con todo este, entre comillas, ritual, ¿no? De sanación, de limpieza, con el toque del caracol, con los inciensos, la danza, el poc tapoc, o juego de pelota, entre muchas otras cosas, ¿no? Que se van que son resultado de una conducción, pues lo voy a decir así también, subrepticia. Ahí no hay obligación, pero sí hay un poder productivo a través del aplauso,
a través de la explosión de las imágenes, de los turistas tomándole fotos, de pidiéndoles abrazos, de las felicitaciones, por supuesto del dinero, de la transformación de sus contextos también territoriales a partir de la llegada de capitales privados que ponen, digamos que se digamos que se hacen cargo de algunos cenotes, o sea, digamos que compran algunos cenotes, ¿no? Y, los ponen sus, pues digamos ahí sus ofertas turísticas, ¿no? Esto trae transformaciones, por supuesto, y entre las transformaciones, pues, por lo menos en Ekbalam, pues, proyectos para que la comunidad se vea más maya, cambios en ciertas ceremonias, esto es importante, como el caso del Chac Chac o la rogación o petición de lluvia, que al ser comunitarias, pero al estar siendo, digamos, secuestradas por la actividad turística, genera conflictos y el resto de la población dice, no, pues yo ya no quiero participar del Chac Chac, que lo hagan los de las cabañas, que lo hagan los que se dedican al turismo, ¿no? Y eso genera fracturas. Y lo más importante, que es lo que he intentado delinear, las transformaciones subjetivas al redescubrir, entre comillas, su ser maya, ¿no? Me parece que va a haber un quiebre generacional importante que estamos, me parece, a punto de ver ya, de estos jóvenes que se visten como guerreros mayas, que se dedican digamos, a insertarse en el turismo desde estas lógicas de autenticidades construidas. Me parece que va a haber un quiebre con ellos y con la futura generación que viene por la simple y sencilla razón. Ya no se están socializando respecto del campo. El vestirse de jóvenes guerreros mayas les lleva gran parte del día, si es que no todo el día. Están socializando a sus hijos ya en este tipo de actividades. Sus hijos están mirando, conviviendo, internalizando este tipo de actividad y este tipo de ser maya en detrimento de lo que sus abuelos y abuelas pues hacen, ¿no? Ok. Bueno, me queda media hora, creo, ¿no? Si no, gracias. Me queda media hora. Entonces, esto está pasando, ¿no? Es un problema, me parece a mí, ¿no? O sea, es uno de muchos, ¿ah? Yo quise elegir este, pero hay otros, ¿no? No me da el tiempo tal vez, ¿no? Pero es un problema este. Hay procesos de transformación subjetiva importantes en nuestro campo yucateco asociados al turismo. Ahora, la otra cuestión es que el turismo comunitario, donde se están suscitando estas cosas, pues por supuesto que tiene muchas bondades, ¿ah? Ojo, o sea, pero no, pues, no quiero que se queden con una idea falsa, ¿no? El turismo comunitario, con todas las bondades que mencionaba yo hace rato, no está exento de estar atravesado de estos procesos. Eso es lo que he intentado decir, ¿no? Pero tiene sus bondades, regreso a eso. ¿Y cuáles son sus bondades? Bueno, sus bondades son que justamente están tratando de empujar, por lo menos, ya no tanto desde los jóvenes, sino ahora desde los adultos, y estamos hablando de gente, de ejidatarios, por ejemplo, que ya tienen 60 años, que ya tienen algunos 70, generaciones ya bastante más avanzadas, que están empujando al mismo tiempo que los jóvenes están yendo hacia otro lado, que están empujando una forma de turismo que creo que es muy interesante y muy importante. Y que también hay que decirlo, están aprovechando el hecho concreto de que para el Estado, para la figura del Estado, el turismo es importante. Aparece en cada plan estatal de desarrollo. Yo puse el de la administración pasada, pero pude haber puesto el nuevo. No lo puse porque está un poco más enredado. Soy honesto. El nuevo plan estatal de desarrollo de nuestro gobierno estatal está un tanto crítico, muy escueto. Este plan estatal de desarrollo era mucho más claro, ¿no? En donde había interés en posicionar la imagen de la cultura maya para el turismo, particularmente turismo de naturaleza, y desarrollar turismo alternativo y comunitario. Así lo decía, con todas esas letras. Ok, ¿qué es la gobernanza? Bueno, la gobernanza muchos autores la identifican como un modelo de gobierno,
distinto al gobierno tradicional, donde las decisiones no se toman de forma vertical, donde diversos actores, sociedad civil, capitales privados y actores gubernamentales, pues deben sentarse a la mesa para discutir, dialogar, tomar decisiones compartidas en consenso y solucionar problemas, ¿no? Lo cual se logra estableciendo redes y también, hay que decirlo, procesos de confianza entre los actores para que esas decisiones pues lleguen a buen puerto, ¿no? Eh, y si pensamos en la gobernanza del turismo, pues justamente me parece que es importante porque tiene que ver justo con cómo tomar decisiones colectivas en lo que respecta y refiere a las políticas asociadas al turismo en nuestro territorio, ¿no? Y partir además de la idea de que en el entramado turístico, pues hay unos más débiles. Y en este caso, los más débiles, pues son justamente estos sujetos que quieren visibilizar y posicionar el turismo en sus comunidades como una forma, como un otro medio para tener pues un otro ingreso económico, ¿no? Y ante lo cual, pues a veces les va bien, pero a veces les va mal y tienen impactos negativos, como lo puede ser el hecho de que sus propios jóvenes pues ya no estén acompañando la milpa, ya no estén acompañando digamos, las formas locales de concepción hombre-naturaleza, sino que estén respondiendo más a la mirada turística. Bueno, si la gobernanza tiene que ver entonces con confianza, con toma de decisiones compartidas, con redes establecidas entre actores que pertenecen al Estado, capitales privados y sociedad civil, ¿cómo está eso en el territorio? ¿Cómo está operando? Bueno, más o menos así. Te lo dicen muy claro, las personas de las comunidades maya campesinas te lo dicen de forma muy clara. No nos tienen en cuenta. Estamos en desventaja en la cadena de producción turística, no nos tienen en cuenta, no nos están apoyando para promocionar, nos prometen muchas cosas en campaña y luego no la cumplen. Eh, Se sigue privilegiando, de acuerdo a sus palabras, ¿no? De los que forman parte de algunas cooperativas de turismo comunitario. Se sigue privilegiando el turismo de gran escala, de playa, sol y arena en la franja de Quintana Roo. No nos apoyan. Cosas importantes, por ejemplo, ¿no? Como este tercer testimonio y último, dice, hemos tenido encuentros, sí, en Mérida con la Cefotur, pero no logramos, dice, visualizar ningún cambio, ¿no? Pasó una feria de turismo que se realizó en Madrid, en España, hace poquito tiempo. Y dice, nos reunimos efectivamente con la gente de gobierno, particularmente con la Secretaría de Fomento Turístico. Se reunieron los ejidatarios, se reunieron las distintas cooperativas de turismo comunitario para trabajar lo que están haciendo, para tratar de caracterizar ese tipo de turismo, cuáles son sus productos, qué es lo que ofrecen. Lo trabajaron muy bien, muy bonito, pero al momento de hacer el viaje a Madrid no los invitaron. No hubo ni una sola representación de comunidades locales de población maya campesina dedicada al turismo en esa feria. Y no fue así en todos lados. Quintana Roo se llevó. Quintana Roo se llevó a dos o tres representantes por lo menos, ¿no? Pero aquí en Yucatán no fue nadie. Y entonces comenzaron los sospechosismos. Y la gente te lo dice abiertamente. Yo ya tengo desconfianza del Estado, porque ¿qué dicen de mí allá? ¿Cómo presentan mi producto? ¿Cómo hablan de mí? ¿Cómo venden el territorio? ¿Nos mencionan? ¿No nos mencionan? ¿Qué pasó? No lo sabemos. Y se genera justamente lo contrario a una de las características de la gobernanza, que es la confianza, ¿no? Se genera desconfianza. Ante esta situación, entonces, las comunidades te dicen, bueno, la manera en la que podemos más o menos echar a andar el asunto es articulándonos en red. Y eso es lo que han hecho, ¿no? Se han comenzado a articular en redes. Esa ha sido la respuesta de las comunidades ante este abandono del Estado. Y aquí les muestro una sola red, hay varias. Esta red que es en Cochmayab,
o vamos al MAYAP. Es una unión de 10 sociedades cooperativas, hay más o menos 110 socios, socias, que pertenecen a comunidades rurales del estado de Yucatán, ¿no? Y es una red que se organiza, ya lo decía yo hace un rato, con un modelo de toma de decisiones, digamos, democrático, donde hay una asamblea de socios con representantes de cada una de las cooperativas, y también de un cuerpo de asesores, de un consejo asesor, que hay que decirlo, el consejo asesor que forma parte de esta red es un consejo asesor que se ha ido configurando, gestando en el tiempo, y donde se ha privilegiado la confianza en los que forman parte de este consejo asesor. Son académicos, investigadores, técnicos que los han acompañado justamente ante lo voy a decir así, ante las negligencias del Estado. Estos investigadores, estos técnicos, estos profesionales les han mostrado justamente cómo, por ejemplo, comercializar, cómo establecer procesos de articulación en red. Los han acompañado en la difusión de sus productos, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, se generan también procesos de exclusión, ¿no? De nueva gente que quiere ingresar y les dicen, no, porque no te conocemos, ¿no? Tenemos ya muy bien identificado a qué actores forman parte de nuestra red por procesos y vínculos que han logrado llegar a un nivel de confianza muy importante, ¿no? Eh, Voy a ir un poquito más rápido para lograr esto, ¿no? Pero eso, ¿no? O sea, lo que me interesa es la imagen general, ¿no? De cómo toman decisiones en asamblea, de cómo se proyectan un futuro, pero a partir de decisiones siempre tomadas en red, donde se respeta lo que la mayoría de los representantes de las cooperativas llevan en términos de voz de sus propios grupos. No está exento también de problemáticas, ¿no? Algunos son acusados de no representar fielmente a la comunidad a la que representan. Pasa eso, sí, por supuesto, pero en gran medida se resuelve también, ¿no? En el diálogo. Y creo que eso es importante de mencionar. Han sido acompañados por estudiantes, egresados de licenciaturas, como puede ser la licenciatura en turismo de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán, que tiene mucho prestigio aquí en este territorio, pero también estudiantes de otras partes de México e incluso internacionales, que a través de los investigadores y los profesores con los cuales ya tienen confianza, se articulan a la red. Otra vez, de nuevo. Les pongo un ejemplo, un chico de aquí, de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, que quiera ir a trabajar allá, le preguntan y con toda la razón y con toda la autoridad le dicen cuál es la intención del trabajo. ¿Qué va a resultar del trabajo. ¿Cómo nos vas a acompañar en el proceso? Eh, claro, ante dudas de un posible proceso de extractivismo, ¿no? En la, digamos, en la interacción, ¿no? Y ahí es donde mediamos algunos en que hemos estado relativamente cercanos, ¿no? Dicen, no, pues mira, ese es un buen chico, mira, vamos a ponernos de acuerdo, se hacen reuniones donde se plantea el interés del estudiante y las posibilidades de acompañar en múltiples procesos, ¿no? Como puede ser el apoyo en la utilización de tecnologías, herramientas, en difusión, y muchas otras, ¿no? Se han logrado de hacer de muchos aliados en el camino. Fíjense, aparecen algunos gubernamentales, cierto, ¿no? Son el mal necesario, si se quiere decir, ¿no? Pero es increíble, ¿no? Cómo estas redes se han articulado con muchos aliados, con universidades, la UNAM, la UADY, en la Universidad de Minnesota, en algunas fundaciones, en algunas, digamos, algunas fundaciones privadas también, hay que decirlo, ¿no? Pero constantemente, ¿no? Están ahí buscando articularse con otros actores para poder seguir desarrollando lo que ellos asumen como un modelo de turismo que es importante para el territorio. Entonces,
Este trabajo de articulación en redes con otros actores de distintas áreas de la sociedad, creo que es muy importante porque ha tenido buenos logros y a eso voy ahora, ¿no? Por un lado, creo que sí ha logrado la visibilización de otro modelo de turismo. Me parece que hoy en día la gente tiene muy claro que efectivamente se puede hacer turismo de una manera un tanto más respetuosa con el medio ambiente, con las culturas locales también. Me parece que la gente ya empieza a entender que hay procesos de folclorización y exotización en la actividad turística y cada vez más dicen, o sea, los propios turistas comienzan a sospechar entonces de si eso que en algún momento pensaron como auténtico lo es o no lo es. Pero gracias a este empuje, ¿no? Por visibilizar esto otro, ¿no? Este otro modelo de turismo, ¿no? Es importante este ejercicio, este proceso que llevan a cabo porque da cuenta de cómo buscan dialogar con otros actores, pero siempre en bloque. Eso te lo mencionan mucho estas cooperativas. Si vamos solos, ni nos pelan, no nos hacen caso. Pero entonces, si nos presentamos como sociedad de cooperativas, aquí estamos varios grupos organizados, como que las puertas se abren un poco más, ¿no? Está comenzando un proceso muy interesante de creación de liderazgos, pero donde los jóvenes son el pendiente, ojo, porque justo mientras la gente grande hace esto, los jóvenes se están yendo por el otro lado, el que ya les conté. Entonces, están en un proceso de recuperación de sus propios jóvenes, ¿no? De, oye, regrésate para acá, ¿no? Aquí podemos seguir siendo lo que somos, aquí podemos seguir trabajando el campo, aquí podemos seguir cercanos a lo que históricamente hemos hecho, ¿no? Y teniendo un ingreso económico. Y entonces están en esa encrucijada que no me gustaría ser negativo, pero que la veo muy difícil ya. La veo muy difícil porque, lo vuelvo a decir, ah, eh, los jóvenes han internalizado mucho, ¿no? El deseo por la actividad turística que no necesariamente es la de este turismo comunitario. Saben, desean el turismo, así te lo dicen los jóvenes. E incluso algunos jóvenes dicen, si fracasa el turismo aquí en mi comunidad, yo me voy. ¿Y a dónde me voy? Pues me voy a ir a Cancún, a la Riviera, en la Quintana Roo, porque a mí me gusta ya el turismo y sé que puedo vivir de eso, ¿no? Aunque eso implique un turismo no tan responsable como este, ¿no? Y lo otro, y quizás este es el punto más importante, y con esto voy acabando esto, es la injerencia en políticas públicas. Sepan que en agosto del 2025, es decir, hace súper poquito, se presentó el Programa Nacional de Turismo Comunitario. La presidenta Sheinbaum, acompañada ahí de los líderes de Sectur y Fonatur, presentaron el Programa Nacional de Turismo Comunitario donde yo no tengo mucha duda de pensar que este Programa Nacional de Turismo Comunitario es resultado justamente de la visibilización que estas cooperativas articuladas en red han hecho en el territorio de Yucatán, de la península de Yucatán. ¿Por qué? Porque particularmente Sectur ha tenido desde hace un par de años muchos encuentros con una de esas redes, particularmente la Alianza Peninsular para el Turismo Comunitario, donde se les hacía saber de este otro modelo, donde luchaban por ser reconocidos, donde se hablaba de la importancia de transitar de transitar de transitar a este nuevo modelo. Y, eh, y Sectur comenzó, digamos, desde el sexenio pasado, comenzó a utilizar comenzó a utilizar la categoría turismo comunitario. No la utilizaba antes, comenzó a utilizarla. Y ahora lanzan este programa nacional con distintivos para prestadores de servicios turísticos comunitarios. Lanzan una guía nacional de experiencias de turismo comunitario en 9 estados. La UNESCO, incluso previo a esto, había ya hecho un catálogo denominado Mosaico de Experiencias, justamente en el mundo maya, digamos, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo,
como un escaparate visual para mostrar a los interesados, a los turistas, pues la oferta de este tipo de turismo en la región, ¿no? Entonces, me parece que ya hay una injerencia en políticas públicas, no sé si muy directa, pero me parece que por lo menos de manera paralela, ¿no? A través de estos esfuerzos. Entonces, yo lo que creo con esto, y con esto termino lo de la gobernanza, y a ver si me da tiempo de la conservación, yo creo que sí, porque lo había dicho, quería poner énfasis en el primero y estos abordarlos en la medida de lo posible. Nada, lo que hay que pensar y lo que se tendría que, por lo cual habría que luchar es por una gobernanza turística en clave comunitaria. Es decir, que el Estado en sus políticas públicas digamos, tenga toda la voluntad para articularse con estas cooperativas, con estos actores, y donde se respete, se difundan formas turísticas donde se dan cuenta de procesos eh, pues que son, hay que decirlo, que permiten reproducir la vida de las comunidades locales como son pensadas y deseadas por ellas mismas, ¿no? Incluso se podrían convertir en formas turísticas que sean verdaderos mecanismos pedagógicos, me atrevo a decir, donde la sociedad en general redescubra qué son los pueblos originarios, ¿no? Donde nos podamos despojar de estas ideas preconcebidas, históricas, de que los pueblos originarios son incapaces de organizarse, que están sumidos en la pobreza, y no digo que no sean afectados por la pobreza material, ojo, eso sería otro tema, ¿no? Pero esta idea también de la incapacidad, de la vulnerabilidad inherente a su ser étnico, y que nos muestren sus otras formas de vivir, de evidenciar también los problemas que hay en sus territorios, de cómo quieren ser mencionados, de cómo quieren ser reconocidos. Me parece que sería eso, una especie, digamos, el turismo como una especie de proceso de reeducación para la sociedad en general en este sentido, ¿no? Y en ese proceso de reeducación, pues entra también justo la manera en la que pensamos nuestra relación con la naturaleza. Porque lo que hay que decir es que en su mayoría estos grupos todavía conservan lógicas de conservación que no están del todo atravesadas por la lógica neoliberal, donde todavía se puede pensar en lógicas de la conservación y particularmente de la relación hombre-naturaleza asociadas a lo que, por ejemplo, el antropólogo colombiano Arturo Escobar ha denominado como ontologías relacionales, ¿no? Es decir, prácticas donde los sujetos viven, cohabitan en términos, digamos, de una horizontalidad respecto de los otros seres vivos, ¿no? Donde el ser humano no está por encima de los otros seres vivos, donde los sujetos tienen ciertas prácticas e interrelaciones con el territorio muy fuertes, muy bien conectadas, donde los chiquillos y las chiquillas, algunos todavía están metidos en algunos procesos de aprendizaje vinculados a la naturaleza. La pandemia, por ejemplo, por COVID-19 fue un momento muy importante para esto. En el cierre de muchas de las actividades, las gentes de las comunidades regresaron al monte, regresaron a sus saberes de los abuelos y las abuelas. Los chiquillos y las chiquillas regresaron a conocer algunas comidas, algunas recetas que hacían sus abuelos y sus abuelas para poder sobrevivir, ¿no? Y entonces entender que la naturaleza, pues no es un recurso, ¿no? Sino que es la vida misma. O sea, la naturaleza es lo que les permite ser, la naturaleza es la forma de vida y al ser la forma de vida, o al mejor dicho, al ser la vida misma, pues la lógica es la del cuidado de la vida. Entonces hay que respetar los ciclos de los animales, entonces hay que cuidar el territorio, las plantas, los ríos, los cenotes, los manglares, el mar, etcétera, etcétera, ¿no? En detrimento, bueno, no, perdón, entonces una valoración en tanto no de carácter monetario,
sino una valoración de la naturaleza que tiene que ver con la dignidad de vivir bien en articulación con ella, donde se habla de justicia ambiental, donde se habla de derechos de la naturaleza. Hay todo un movimiento aquí en Yucatán de los derechos de los cenotes, por ejemplo, donde se habla del derecho al territorio, a la libre autodeterminación, donde la valoración, insisto, no solamente es monetaria, a pesar de que el turismo es una actividad justamente económica, ¿no? Pero creo que en estas comunidades nos están enseñando eso, ¿no? Que pueden dialogar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso gracias a que tienen muy clarito que la actividad turística no es lo único que hacen. No abandonan digamos, su multiactividad, que es además una característica concomitante al ser campesino, ¿no? A diferencia de una conservación moderna y neoliberal, que lo que busca justamente es atravesar el pensamiento económico y asumir que para conservar algo hay que asignarle un valor, ¿no? Y un valor económico, ¿no? Que asume que la naturaleza está al servicio del ser humano, que asume que la naturaleza puede posibilitar incrementar los capitales y que promete muchas cosas además, ¿no? Proteger comunidades rurales, generar conciencia ambiental, generar prácticas verdes, incrementar democracia y participación, pero en realidad mucho de lo que genera es privatización, despojo de tierra, mercantilización, fragmentación de los territorios, por ejemplo, con las áreas naturales protegidas, que muchas veces han excluido a comunidades originarias, demarcación de zonas que pueden ser en las cuales las personas pueden entrar o no. Es decir, procesos que generan algunos o que dan cuenta de algunos aspectos de lo que podríamos denominar como la neoliberalización de la naturaleza, ¿no? Y el turismo, pues es uno de los fenómenos que creo que más ha empujado la neoliberalización de la naturaleza. Tres ideas finales, cuatro, perdón, para tratar de cumplir en tiempo y luego quizá podemos platicar, entiendo, ¿no? A través de algunos comentarios o dudas. Pues nada, para concluir, yo creo que tenemos que tener muy claro que la actividad turística es una fuerza transformadora y productora de subjetividades, ¿no? Es decir, la actividad turística no solamente es una cosa que tiene que ver con hacer dinero y ya. La actividad turística tiene, pues, ¿cómo decirlo? Se articula con procesos de muy distinta índole, territoriales, socioculturales, ambientales, organizacionales y también, ¿por qué no?, procesos de subjetivación, es decir, procesos a partir de los cuales las personas comienzan a identificarse de nuevas formas articuladas a los mercados globales, ¿no? Eh, Tener claro que pues el turismo pues no en sí mismo no es el enemigo, y que si hay otras formas o que hay formas, digamos, de hacer turismo que pueden o que deben ser, mejor dicho, promocionadas, que se deben gestionar y que incluso pueden posibilitar reducir la mucha folclorización y exotización que ha habido en los procesos articulados a la actividad turística, ¿no? Tres, me parece que es muy importante que reconozcamos en nuestros territorios, en nuestros distintos territorios, pues las capacidades de los actores locales que se organizan en red para visibilizar sus problemas, para visibilizar sus otros modelos de hacer turismo, en este caso turismo comunitario. Y entonces tratar de pensar que el turismo efectivamente es eso, es una actividad que sí puede permitir que unos enuncien quiénes son. El turismo sí puede efectivamente ser una herramienta pedagógica, que el turismo sí puede ser también una actividad que posibilite el cuidado de la naturaleza, articulado a formas locales de cuidado, las ontologías relacionales.
eh, pero que no pueden estar solos. O sea, que se necesitan procesos de gobernanza donde efectivamente el Estado se comprometa a acompañar estos procesos, donde efectivamente volvamos a mirar un Estado que alce la mano y exprese voluntad por hacer esto, ¿no? Eh, Pensar digamos, en, en procesos a partir de los cuales los prejuicios, los prejuicios, las preconcepciones en torno a las comunidades originarias se vayan diluyendo en la interacción también de los tomadores de decisiones respecto de estas, y aún más que estas logren entrar a espacios de toma de decisiones. O sea, yo creo que ese sería la ruta, ¿no? Y vamos a ver, ¿no? Y ya con esto termino. Y vamos a ver justo qué es lo que pasa pues con este Programa Nacional de Turismo Comunitario. Vamos a ver si efectivamente este programa nacional permite acompañar medianamente esto que he intentado delinear, ¿no? En esta hora y media, ¿no? Bueno, eso es de mi parte. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Yacir. Sumamente interesante. Digamos, este estudio basado en esta zona de Ekbalam. Em, digamos, yo los invito, digamos, a todos los que están ahorita en red y acompañándonos desde su perspectiva centroamericana o de otras regiones en la región sureste de México, que aporten también un poco sus experiencias, sus puntos de vista, sus, pues, propuestas, ¿no? Porque, digamos, lo que tal vez sería interesante preguntar para iniciar. Digamos, esta experiencia del turismo comunitario, como tú tuviste en la región de Ekbalam, en el norte de la península de Yucatán, ¿hay comparación con lo que sucede, por ejemplo, digamos, la región Maya, obviamente es más grande que los 5 estados? Todo Guatemala, parte de Honduras, partes, aunque pequeñas, de Salvador, como que forman parte de una red muchísimo más grande de turismo. Mm. ¿No? Y entonces, no sé, ¿tú tienes ideas o experiencias que nos podrían, digamos, acercar un poco a las experiencias, viéndolo como una región más grande que está en proceso de conectarse, ¿no? A través de múltiples factores actualmente, sea la antigua ruta Maya, ahorita el tren Maya, y otros proyectos que fomentan precisamente también el proceso transfronterizo, es Ujú. decir, el turismo que cruza fronteras y no se localiza solo en Cancún o en algún otro lugar, ¿no? Entonces, para saber, digamos, algo, ¿cómo podemos aplicar lo que tú tienes ahorita en una visión más centroamericana? Sí, sí, puedo decir algo, pero no sé si partimos de los comentarios primero, o me Sí, interesa más. digamos, no Mm, sé, Luis, no, Gerardo, perdón, Sí, aquí tienes que estoy. encargarte de los... Claro, hay varios comentarios, Yacir. Julio César García Macías escribió, considero que el turismo comunitario debe ser una realidad, pues es una forma de revalorizar a los pueblos originarios. Y en ese proceso, el tema de incluir el componente de salvaguardas sociales y ambientales perdón, permite tener esquemas sólidos que consideren la visión de los pueblos, que empoderen y se apropien, evitando así que se llegue a politizar o a generar esquema del coyotaje, en el que llega alguien fuera de la comunidad y se apropia de sus recursos. Me hace mucho sentido lo que comenta porque es lo que está pasando en muchos lugares. Eso es lo que comentó Julio César. Luego, Eduardo Emilio Pérez Martínez, eh, bueno, lanzó una pregunta. Una consecuencia del turismo ha sido la gentrificación, ya que en los últimos meses ha acaparado las portadas de los periódicos, los noticieros. Las comunidades locales, ¿cómo están sobrellevando el tema de la gentrificación? Con respecto a la investigación que ha realizado, Yacir. René Franco habla de la zona del lago de Atitlán, en Sololá, Guatemala. Eh, Dice que tiene una experiencia similar a la que has expuesto, Yacir, sobre todo esos pueblos que están
en los alrededores del lago, San Marcos, San Pedro, de la Laguna y todos. Jonathan Vázquez y Fuentes, o si querés responder a estos dos, Yacir, y leo después lo que Sí, siguen, mejor. ¿verdad? Pues voy ¿Te diciendo algunas parece? cosas, ¿no? Sí. Gracias. Eh, yo particularmente pues me he concentrado mucho aquí en el territorio, pero sí que efectivamente creo que hay posibilidades de pensar, y digo de pensar porque si tuviera mayores elementos los apuntalaría, pero de pensar justo cómo esto se puede ver, se articula con algo más amplio, ¿no? Y lo digo particularmente de una anécdota que recuerdo mucho de Balam, de cómo en este proceso en el que se estaban articulando en redes aquí en el territorio, justo como partían de procesos relativamente nuevos vinculados al turismo, en articulación con algunos académicos, particularmente de la UADY, comenzaron a explorar la posibilidad de irse a otros lados para, digamos, para conocer y compartir experiencias de turismo, ¿no? Y recuerdo que justo algunos ejidatarios de Balam viajaron a Ecuador. Y ahí en Ecuador entonces se vincularon con algunas cooperativas donde compartieron experiencias y donde como que resignificaron la importancia, se dieron cuenta de la importancia del poseer tierra. Porque en Ecuador lo que la gente les decía es lo hicimos mal, vendimos nuestras tierras, ¿no? Y entonces ahora pues somos empleados en nuestras propias tierras, ¿no? Y el ser empleado en nuestras propias tierras podía pasar justo desde o ser un jornalero agrícola o ser alguien que representaba su cultura, ¿no? Y la gente de Guadalajara entonces decía, ah, no, ok, pues entonces no lo hagamos. Y no lo hagamos porque había muchos intentos justo, ¿no? Muchos intentos justo de ir comprando ya tierra en la comunidad, ¿no? De hecho, hay un hotel privado en Ekbalán que es súper chiquitito, es una población de 300 personas, pero hay un hotel privado ahí de una persona que es canadiense y hay otro hotel privado que es de un par de italianos, ¿no? Eh, en ese sentido, yo creo que esta situación que acontece y que yo he visto así de manera muy, muy puntual en esta zona, creo que efectivamente se replica en muchos otros lados. Entiendo que es lo que están también poniendo aquí los colegas del diplomado. Y eso sería un otro impulso justo, o se sería, digamos, importante observar justo en este Programa Nacional de Turismo Comunitario. Es decir, el Estado ya está interesado en esto, pues, ¿no? Lo que tiene que entender los tomadores de decisiones, el aparato gubernamental, eh, es que la gente de las comunidades locales no está partiendo de cero. Eso es lo que tienen que entender. Porque muchas veces no lo asumen así. Y entonces se genera una dinámica muy vinculada a la idea del desarrollo, donde el gobierno dice, pues como no saben, los vamos a capacitar. Como no saben, les vamos a presentar esto que los va a sacar de su condición. Pero no es la realidad. La realidad es que llevan generando procesos de articulación en red a nivel regional. Sería bueno, deseable, no estoy tan seguro, no me atrevo a decirlo, qué tanto esos procesos de articulación a nivel regional se pueden hacer más amplios. Lo veo factible con las tecnologías de comunicación e información actuales, reuniones por Zoom, o una cosa así. Pero es importante, ¿no? Sobre todo entender que estamos la gobernanza tiene que ver con otra cosa, con actores comprometidos. La gobernanza tiene que ver también con actores que tengan liderazgo, con actores que tengan conocimiento. Y las poblaciones locales tienen liderazgo, tienen capacidades y tienen conocimiento. Entonces, es cuestión de sentarse a la mesa para definir la ruta de este Programa Nacional de Turismo Comunitario, ¿no? Es un poco lo que podría comenzar diciendo, ¿no? Y luego,
bueno, pues el tema de la gentrificación, no, desconozco un tanto, voy a ser muy honesto, desconozco un tanto el tema de la gentrificación. En mi imaginario, la gentrificación está un tanto más asociada a los centros urbanos, a los centros históricos urbanos. Y aquí en el contexto en el cual yo estaba hablando de Balán, pues es una comunidad rural muy pequeñita, aunque sí articulada, por ejemplo, a Valladolid, donde efectivamente sí que me atrevo a decir que hay un proceso de gentrificación, si es que entendemos por gentrificación ese proceso de desplazamiento paulatino de la gente local que habita un centro. En Valladolid está pasando eso y justamente está pasando a partir de la compra de casas del centro histórico en Valladolid, que es relativamente cercano a Ixbalán y a muchas otras comunidades mayas, por el interés, hay que decirlo, de muchos turistas residenciales, canadienses, estadounidenses y europeos, que para las épocas de mucho frío en sus regiones, pues vienen a vivir aquí nuestro, iba a decir disfrutable calor, pero la verdad es que no es tan disfrutable. Vienen a vivir aquí nuestro calor y con la idea también de estar en centros ubicados próximos a esta idea de las culturas auténticas, ¿no? Donde pueden visitar un cenote maya, un sitio arqueológico, una comunidad viva maya, porque es muy interesante saber también y darse cuenta que para muchos sujetos europeos pensaban que los mayas estaban muertos todos, ¿no? Y que era una cuestión prehispánica, ¿no? Entonces, cuando se enteran que hay mayas, es como una persona alguna vez me dijo, es como pensar en dinosaurios, ¿no? Les parece irreal, ¿no? Entonces, hay mucha estimulación y mucho interés en lo étnico a nivel global, ¿no? Que estimula y empuja estos procesos vinculados a otro tipo de turismo, que es el turismo residencial, ¿no? Y que empuja procesos de gentrificación en centros históricos, como lo puede ser el de la ciudad de Valladolid, próxima al lugar donde yo trabajé, ¿no? Eso podría decir, no sé si respondí Sí, o no. hay, no, claro, hay más comentarios, hay uno largo de Jonathan Vázquez y Fuentes que nos acompaña desde Escuintla, Chiapas. Justamente ocurrió un caso similar en el municipio de Acapetagua, Chiapas, por ser parte del núcleo de la biosfera de la reserva La Encrucijada. Han llegado una serie de investigadores privados y públicos. Resalta mucho el Ecosur, escribió Jonathan. Ciertamente, la institución CDI, actualmente llamada INPI, INPI, realizó censos con el objeto de que se autopercibieran como pueblos afrodescendientes, para que les llegaran proyectos comunitarios relacionados con el ecoturismo. Difusión de la cultura negra. La autoadscripción resultó ser una problemática porque impuso una identidad ajena a la historia comunitaria, por lo que se dio una división de grupos que se dicen afros y otros que dicen ser mexicanos a secas. Por tal motivo, el INPI ha tratado de justificar que en dicha localidad sí hay afros, es decir, sigue realizando censos con tal de evitar problemas más fuertes con otras instituciones, como es el caso del INEGI, comentó Jonathan. Sí, tremendo comentario, ¿no? Y muchas gracias, ¿no? Pues, uno desconoce de tantos procesos que pasan en el territorio mexicano, pero, Ujú. pero es un poco lo que yo quería apuntalar también, ¿no? Y agradezco mucho el comentario porque me permite pensar en otras realidades, en leer sobre estas otras realidades en la medida de lo posible. Porque justo me parece que lo que sucede aquí es eso, ¿no? O sea, cómo se producen etnicidades, ¿no? En ciertos contextos vinculados al turismo, ¿no? Aquí pasó, por supuesto, el INPI, recuerden, tenía Ujú. su programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas, el PETASI. Perdón, la CDI, ¿no? Que luego pasó a ser INPI. La CDI tenía el PETASI. Y el PETASI fue con sus paraísos indígenas, luego también, fue una barbaridad. eh, de verdad, ¿no? A lo que llegó cuando mucho fue bueno, cuando digo cuando mucho, que
realidad no es menor. Ahora, y voy a tratar de decir por qué. Lo que hizo fue crear infraestructura en muchas comunidades, ¿no? Particularmente de la ruralidad. Y no fue menor porque justo fue la entrada del deseo por el turismo en las comunidades rurales de nuestro país. La modificación de sus contextos a partir de la implementación de cierta infraestructura, la más básica si queremos. Había un parador con cuatro palos y un techo de paja y un letrero que decía ecoturismo o una cosa así. Y a partir de eso comenzó un proceso eh, paulatino, constante de conducción de las poblaciones originarias a desear el turismo. Algunos le han denominado a esto una gubernamentalidad con base en el turismo, ¿no? Es decir, una conducción de los deseos, de las aspiraciones, de los anhelos de la gente de la ruralidad para incorporar el turismo como como un modo de vida, perdón, que ha tenido muchas derivas, que ha tenido muchos caminos, algunos de ellos los que he intentado relatar, pero seguramente muchos otros que ustedes conocen en sus propios contextos. Ujú. También hay una pregunta, Yacir. Héctor Hernández. En su opinión, ¿cuáles fueron los factores que usted detectó, tanto exógenos como endógenos, que fueron los más detonantes o que más influyeron en la autoorganización de las comunidades locales, en redes, cooperativas y colectivos? Lo pregunto en el entendido de que esta práctica, me perdí, perdón. Lo pregunto en el entendido de que esta práctica del turismo comunitario no surgió de la nada, tiene una historia. Siguiendo la idea que nos plantea de que el turismo es una práctica productora de subjetividades, en el caso de estudio que nos expone de la comunidad Ekbalam, ¿qué papel juega el turismo nacional mexicano en esta producción y reconfiguración de subjetividades? ¿Hay elementos diferenciadores entre el turismo extranjero y el nacional? Ujú. Pregunta Héctor. Sí, pues muchas gracias y además dos muy buenas preguntas, ¿no? Comienzo quizá con la segunda, ¿no? Yo creo que sí hay un elemento diferenciador, ¿no? Entre el turismo, a ver, entre el turismo nacional mexicano y el que yo relataba, ¿no? Que es un turismo más europeo, ¿no? También había turismo asiático en algún momento, ¿no? Y yo creo que el elemento diferenciador fundamental entre el extranjero y el nacional es la distancia, ¿no? La distancia en términos de interacción cara a cara con los sujetos que habitan un territorio, ¿no? Trato de explicar esto, ¿no? Hay distintos niveles identitarios, ¿no? Pero, por ejemplo, en el territorio, los yucatecos en general, como digamos en términos de una identidad regional, tienen un mayor conocimiento sobre los mayas, ¿no? O lo maya en su sentido amplio, ¿no? No está tan, hay prejuicios, hay estereotipos, por supuesto que sí los hay, ¿no? Hay relaciones de poder también, pero de una u otra forma han convivido con ellos en algún momento, ¿no? Se interactúan en algún momento, ¿no? De la manera más armoniosa, pero lo hacen. Y así, y el mexicano también, de una u otra forma, creo que tiene algún conocimiento próximo, relativamente cercano, a diferencia del extranjero que de verdad, por lo menos los turistas con los cuales yo platicaba en algún momento, se asumían como muy sorprendidos, ¿no? por la existencia de los mayas. Y entonces, ante esa sorpresa, estimulaban su sorpresa acudiendo a múltiples fuentes de cualquier naturaleza para tratar de entender qué era lo maya, ¿no? Y justo esas distintas fuentes a las cuales recurrían les permitía o los empujaba, por decirlo de alguna manera, a pensar en un ser maya en específico Padre, atravesado por una autenticidad, ¿no?
atravesado por una autenticidad caracterizada por los elementos que ya les decía, ¿no? Eh, a diferencia del local o el nacional, que bueno, no se desilusionaba tanto por ver, por ejemplo, pues que los chiquillos y las chiquillas jugaran maquinitas, no se desilusionaba tanto por ver la presencia de las Sabritas y la Coca-Cola en la mesa, no se desilusionaba tanto por este tipo de cosas y luego entonces no exigía, lo voy a decir así, luego entonces no exigía la representación de lo que había venido buscando en un viaje internacional. A propósito del metate, por ejemplo, trato de hacerlo rápido por el tiempo, ¿no? Porque es una historia. Pero a propósito del metate, por ejemplo, en muchos de los recorridos que yo logré presenciar, porque yo estuve metido en la comunidad 6 meses viviendo ahí, un año prácticamente, 6 meses en Ekbalán y 6 meses en Valladolid, y en una de las tantas veces que llegaban turistas, de pronto visitaban una casa, pero estaba enferma la mujer, ¿no? La persona. Y dijeron, uy, pues, no podemos estar, vámonos con la vecina, ¿no? Y se fueron con la vecina que no estaba tan articulado el proceso del turismo. Y entonces cuando se le solicitó mostrar el proceso de la molienda del maíz, pues muy fácilmente agarró su maíz y lo puso en su molino de mano, ¿no? Y entonces con su molino de mano, pues comenzó a preparar su maíz para seguir con la muestra, ¿no? Y de pronto los turistas eran como, pero ¿qué pasa, no? Hasta que uno se atrevió a decirlo directamente. Oye, pero eso, le dijo, eso casi que es industrial, le dijo. ¿Dónde está el metate? Y la señora reaccionó así también de manera muy inteligente, sabiendo el entramado turístico. Ah, el metate, sí, claro que lo tengo, permítame un segundo, ¿no? Entonces agarró y cruzó la calle rápidamente con su vecina, en que sabía que se dedicaba al turismo, fue por el metate, lo trajo y entonces, bueno, aquí está el metate, se los empezó a mostrar y entonces, pues ya, ahora sí, los turistas se tranquilizaron un poco y efectivamente dijeron, ah, bueno, pues sí, sí es maya, ¿no? La familia y la mujer en cuestión, ¿no? Entonces, me parece que sí hay diferencias a partir, digamos, pues de que hay de que hay una mayor posibilidad en términos de interacción en los que circundan es física y espacialmente más próximos a estas comunidades que aquellos que se alimentan, pues, muchas veces de una industria cultural que vive de producción de imágenes en torno, pues, a lo maya, a los rarámuri, ¿no? A los Ainu, ¿no? Cualquier otro grupo originario de nuestro mundo, ¿no? Y lo otro, pues lo que detonó, los factores que detonan yo creo que el tema de la autoorganización tiene que ver justamente con con las malas prácticas lo voy a decir así, con las malas prácticas de algunas instituciones gubernamentales en torno al turismo. Vuelvo al ejemplo del Petasi, ¿no? En su momento, que se reducía a poner 3 palapas, 4 palapas, en cabañas, y creía entonces ya que la gente iba a tener la posibilidad de llevar a cabo todo un proceso vinculado al turismo cuando llegara la gente, ¿no? Y la verdad es que lo platicaba la gente en este caso de Ekbalán, por ejemplo, decíamos, no teníamos ni la menor idea de qué hacer. No sabíamos qué hacer, ¿no? En ese no sabíamos qué hacer, entonces justo comenzaron muchos actores a involucrarse, académicos, capitales privados, el propio Estado. Y una de las partes de la historia fue justamente esto que ya dije hace rato, la configuración de la empleabilidad, ¿no? No te preocupes, yo te digo qué hacer. Entonces vas a servir de este lado, vas a tocar así, te vas a vestir de esta manera, la cama se pone así y se limpia así, etcétera, ¿no? Por otro lado, un grupo de académicos interesados en el turismo, que ya tenía ciertas experiencias, incluso traídas de algunos otros contextos, que les comenzaron a acompañar literalmente en el proceso de elección, de distinción, de identificación de qué es lo que querían mostrar de sus comunidades, ¿no?
Pero eso, ojo, quiero recalcarlo, proceso de acompañamiento, procesos en los cuales se ponía a debate, bueno, van a llegar turistas, ¿qué quieren mostrar? Y entonces eran debates intensos, ¿no? Donde la gente decía, pues no sé, ¿qué mostramos? ¿Qué les va a interesar de lo que hacemos? Aquí no hacemos nada. Y entonces en un proceso de acompañamiento, bueno, vamos a primero a identificar qué es lo que hacen. Y hacían un montón de cosas, ¿no? Hacían milpa, hacían recolecta de plantas medicinales en el monte, hacían ceremonias asociadas a la naturaleza, tenían senderos generados por ellos mismos, se dedicaban a la ganadería. Los chiquillos y las chiquillas habían aprendido el canto de los pajaritos y entonces una absoluta maravilla, podían atraer pajaritos ellos imitando el sonido de los pájaros, entonces se podían hacer pajareadas. Y comenzó un poco de esta manera, otra vez, ¿no? De las malas prácticas del Estado que buscaba configurar una empleabilidad, pues, ¿cómo la digo, no? Subsumida, ¿no? Limitada, ¿no? Al ámbito de los servicios o de lo servicial, literalmente, en detrimento de otros actores que acompañaron el proceso, sí, de autoorganización, porque sí que lo querían. O sea, la gente de Balán sí que lo quería, quería turismo y quería turismo para evitar justamente que sus jóvenes se fueran de su comunidad. Otra vez, no sé si respondí, lo intento, ¿no? Muchas gracias, Yacir. Pues ya no hay comentarios ni preguntas. No sé si alguien quiere tomar la palabra en los minutos que nos quedan. O ya si tú tienes todavía algún punto que sientes como que fue muy rápido en cierto momento y que quieras ampliar, tenemos ahorita todavía unos minutos a disposición. Si hay Eh, algo que querías añadir. no, creo que logré intentar delinear lo pensado para la sesión. Quizá me faltó un poco, lleva tiempo llegar hasta esto, ¿no? El tema de las políticas públicas. Pero vuelvo a delinearlo así, ¿no? ¿No? O sea, que quiero dejar ese ruidito, ¿no? Ese ruido en todos y cada uno de nosotros, ¿no? Estamos, creo, eh, pensamos constantemente, ¿no? En las políticas públicas como formas a partir de la cual el Estado pues busca resolver ciertos problemas de índole social, ¿no? Y lo que se nos olvida todo el tiempo es que en el amplio ámbito de las políticas públicas, entre ellas las turísticas o las de turismo, tenemos actores sociales, entre ellos los pueblos originarios, las comunidades locales, que tienen muy bien identificados ya sus problemas, o sea, que saben cuáles son sus problemas ya, que tienen ya una historia de construcción de capacidades, de autoorganización, que tienen tejidas ya redes, que tienen muy bien construidos ya sus ofertas turísticas, tienen ya muy bien planchado no sé si decirlo así, su catálogo, por decirlo de alguna manera, ¿no? De qué es lo que quieren ofrecer, de qué es lo que quieren mostrar de ellos. Y en ese sentido, yo creo, y por eso digo que no me va a dar el tiempo y lo quiero dejar solamente como ruido, yo creo que lo que hace falta justamente es la inserción de una perspectiva intercultural en las políticas públicas. Me parece que lo que adolecen, de lo que adolecen los tomadores de decisiones en nuestro país, desafortunadamente muchos de ellos, es de una perspectiva intercultural, ¿no? Es decir, partir del hecho concreto de que nuestras sociedades no son armoniosas y que están atravesadas por relaciones de poder, donde unos, eh, donde la diversidad ha sido históricamente representada como inferior, ¿no? Y cuando digo diversidad me estoy remitiendo directamente a pueblos originarios, ¿no? Donde hay que reconocer que somos producto de un legado colonial,
donde hay que reconocer que todavía desafortunadamente seguimos pensando en indios y en el indio, ¿no? Donde hay que reconocer que todavía creemos que unos son vulnerables y otros no son vulnerables, ¿no? Y que eso es casi que se lleva en la sangre, ¿no? Y entonces por eso hay que ir a ayudarlos a los pobrecitos, ¿no? Hay muchos problemas, ¿no? Que creo que podrían aminorarse con un proceso de reeducación de los sectores gubernamentales y particularmente de los sujetos que están insertos en ellos, eh, a través de una perspectiva intercultural. Y la otra, que nos hace falta abrir espacios justamente para que en esos espacios de toma de decisión estén los actores locales. O sea, si las políticas públicas no transitan por una perspectiva intercultural y por una apertura de sus espacios, vamos a seguir reproduciendo, me parece, muchas de las cosas que se han hecho anteriormente. Y no me gustaría decir que el Programa Nacional de Turismo Comunitario se convierta en otro Petasi. Me daría mucho coraje. Bueno, muchísimas gracias, doctor Yacir, por este viaje alrededor de las experiencias con el turismo comunitario, en lo bueno y en lo malo. Creo que vamos a poder terminar ahorita. Estamos casi cumpliendo de por sí las 2 horas. Y solo me queda, digamos, invitar a todos y todas a la octava sesión del segundo módulo, que se presentará el próximo martes, el 7 de octubre, que vamos a volver con la doctora Carmen de León Cáceres, con un tema que nos lleva nuevamente de regreso a la época colonial y a los primeros encuentros y desencuentros entre europeos y mayas. Así que, por favor, tomen nota, el próximo 7 de octubre, la segunda parte, tuvimos que reacomodar por un problema de tiempos las dos ponencias de la doctora Carmen León. Así que están todos y todas cordialmente invitados a la misma hora el próximo martes. Así que nos despedimos. Muchísimas gracias, doctor Yacir, y espero que no haya sido la última, sino que nos volvemos a ver en este contexto. Ojalá que así Muchísimas sea. Muchas gracias a gracias. todos. Que pasen buena noche. Gracias, Yacir. Adiós, saludos.